Buen día a todos los hermanos en esta mañana de domingo, día del Señor. Damos gracias a Dios por permitirnos una vez más poder, a través de este medio que Dios ha suplido, llevarles a ustedes el mensaje del Evangelio y que de esta manera puedan el día de hoy adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es para mí de sumo gozo poder estar a través de estas redes sociales que nos permiten difundir el Evangelio, estar con usted en esta mañana y con todos los amigos que también nos están escuchando. Quiero invitarle el día de hoy que usted pueda, junto a su familia, levantar un tiempo de oración para poder entregarle este servicio a nuestro Dios y que de esta manera nuestro corazón también sea estimulado a promover su gloria. Entonces, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, por la gracia que has tenido con cada uno de nosotros, porque hasta este momento tú nos has guardado. Has mostrado tu fidelidad para con nosotros. Has mostrado que fieles son tus promesas, Señor amado. Hoy queremos agradecerte por todo lo bueno, por todo lo malo, Señor, que ha podido suceder durante toda esta semana en nuestra vida. Pero mucho más aún agradecerte porque hasta este momento, Señor amado, tu misericordia, tu gracia nos ha mantenido en pie. Bendito tú eres, Dios. Gracias por permitirnos adorar tu nombre a través de la oración. Este medio piadoso que fue ganado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario y entregado a todos aquellos que han creído en tu nombre por la soberana voluntad tuya, Señor. Te agradecemos todas estas cosas, Dios mío, y permítenos el día de hoy poder bendecir tu nombre a través del canto, poder alabar y glorificar tu nombre también a través de escuchar tu poderosa palabra, Señor, tu consejo sabio, tu consejo fiel, el único capaz de poder transformar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Ayúdanos a poder confiar solamente en ti, mi Señor. Dios mío, en tus manos estamos en este momento y ayúdanos a poder entender cada una de las cosas que tú quieres para nosotros. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a estar pasando ahora a un tiempo de adoración al Señor a través de los cantos y posteriormente estaremos compartiendo con usted la palabra del Señor. Bueno, le damos gracias a nuestro Señor por permitirnos adorar su nombre a través de estos hermosos cantos que acabamos de escuchar. Y mis hermanos, quiero pedirles que por favor usted el día de hoy esté atento a lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Nosotros hoy, el continente americano se encuentra atravesando por una difícil situación, no solo por la pandemia, sino también por la problemática que se está viviendo. Es una problemática social bastante fuerte, la cual estamos nosotros observando en todo este continente americano. La lista de países de América Latina sacudidos por la ola de protestas violentas y por la crisis política ha crecido sorpresivamente
y esto sin importar la ideología política del gobierno en turno. Por ejemplo, las protestas en el país de Bolivia se deben al fraude electoral, en Chile por la desigualdad, en Ecuador por la eliminación de los subsidios al combustible, en Haití hay protestas por la escasez de la gasolina y por los alimentos. En Argentina los motivos son muchos por los cuales las personas hoy se encuentran protestando, por lo menos por la legalización del aborto, por la emergencia alimentaria por la cual hoy este país está atravesando y por el aumento de los salarios de los trabajadores. En Colombia, en nuestro país, la gente protesta por la corrupción en el gobierno, por la desigualdad social que hay, por el abuso de autoridad. En estos momentos es lo que se protesta en nuestra nación. En los Estados Unidos se protesta por el racismo y por el abuso de autoridad. Y finalmente, en Venezuela, la gente protesta contra la dictadura de Nicolás Maduro. Lo cierto, mis hermanos, es que estas manifestaciones han dejado un saldo de 228 muertos, 6.088 heridos y 11.099 personas arrestadas. Esto según datos de la revista BBC News hasta el 12 de septiembre del presente año. Las personas buscan un cambio, algo que los salve de la situación actual por la cual ellos se encuentran atravesando, algo que les proporcione lo que ellos quieren y en pro de ello no le importa lo que tengan que hacer. Así esto les cueste la vida o llegar a matar. Hoy muchos se preguntan por qué pasan estas cosas, por qué se tienen que llegar a matar, cuál es el verdadero problema del asunto. Y es entonces cuando comenzamos a buscar culpables. Los de izquierda con su lema socialismo o muerte culparán a los de la derecha. Y los de la derecha con su lema el socialismo es la desgracia mayor, culparán a los de la izquierda. Pero ¿serán estos los verdaderos culpables de la situación actual por la cual nosotros estamos atravesando? Es precisamente esta pregunta lo que nos debe llevar a la fuente más confiable que tenemos y detectar el verdadero problema de este asunto. Y espero que nuestro texto el día de hoy nos ayude a responder este interrogante. Mis hermanos, quiero que por favor usted se dirija al Evangelio de Mateo, capítulo 15. Evangelio según Mateo, capítulo 15. Y estaremos considerando los versos del 1 al 20. Dice la poderosa palabra del Señor. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo, él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a la madre muera irrepresiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras?
Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro les dijo: explícanos esta parábola. Jesús: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Mis hermanos, el Evangelio de Mateo es orientado hacia el pasado, es decir, hacia el Antiguo Testamento, con sus muchas predicciones mesiánicas y que proclaman el cumplimiento en el presente, a saber, de la persona de Cristo. Es un evangelio orientado hacia el presente que revela la voluntad de Dios para estos momentos de la actualidad, para nuestros días, pero también es un evangelio que marca el futuro de Jesús, marca el futuro de su pueblo y marca el futuro del mundo. Este evangelio tenía como propósito ganar a los judíos que todavía no habían sido convertidos a Cristo, pero también su objetivo era fortalecer la fe de aquellos que ya habían creído. Y con el fin de lograrlo, Mateo coloca todo su énfasis en proclamar y decir que Jesucristo es el verdadero Mesías, que Él es el verdadero Hijo de Dios, que Él es el Salvador esperado largamente por todos los hebreos. Esto es lo que nos enseña este evangelio de Mateo, es su énfasis. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros hoy nos encontramos frente a un texto que nos dará la respuesta correcta frente a la pregunta que tenemos por delante. Respuesta que veremos por boca del mismo Jesús cuando enfrentó a los escribas y fariseos haciendo lo siguiente. Primero, destrozó su legalismo. Lo primero que Jesús hace es destrozar el legalismo de los fariseos. Vaya conmigo nuevamente y leamos versículos del 1 al 6. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irrepresiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Bien, mis hermanos, Jesús no solamente se encuentra frente a una multitud, sino que se encuentra frente a los hombres que ejercen un poder político y religioso sobre esa multitud. Es decir, la situación es bastante tensa y peligrosa a la vez, porque un simple discurso político o religioso no bastaría para demostrar quién tiene la razón en este asunto. Los escribas eran hombres de letras, maestros de la ley. Ellos vinieron a ser una compañía independiente y aunque nunca tuvieron un poder político, llegaron a ser líderes sobre ese pueblo. Sus funciones eran enseñar y desarrollar la ley. A veces eran contratados
cuando se presentaba necesidad de interpretar algún documento escrito o cuando también se requería de la interpretación de la ley en medio de un asunto jurídico, como el que en estos momentos estamos viendo, que se trata de demostrar quién tiene la razón. Pero estos escribas iban más allá de la interpretación de la ley, porque ellos comenzaron a añadirle sus tradiciones a esta ley santa de Dios. Eran mandamientos de hombres, leyes y tradiciones humanas añadidas al santo mandamiento de Dios. Las cosas se empeoraron tanto, mis hermanos, con estos hombres, que sus regulaciones y tradiciones vinieron a ser en muchas ocasiones consideradas más importantes que la propia ley de Dios. Los fariseos eran hombres que componían la clase gobernante de los judíos en Israel. Ellos tenían una medida de poder político porque ellos pertenecían al Sanedrín, que era como la corte suprema de los judíos en ese tiempo. Ellos eran los que ejercían esa presión política sobre las multitudes. Los fariseos eran los que representaban al pueblo trabajador y común de la época, y por eso gozaban del respeto de las multitudes, y por eso también controlaban las sinagogas. Es decir, estamos frente a hombres importantes de la época, pero estos dos grupos, los fariseos, los escribas, ellos formaban un solo partido en la práctica. Ellos eran un movimiento político y social. Y en su celo por la ley llegaron a deificarla, llegaron a endiosarla mediante sus tradiciones. Entonces la ley, en vez de ser una ayuda para que las personas se acercaran a Dios, hacía un efecto contrario. Las personas se alejaban porque convirtieron de la ley un instrumento para impedir un verdadero acceso a la presencia de Dios. De ahí las severas denuncias que Jesús siempre instauró sobre ellos. Pero lo que desata el conflicto en este asunto es que los enemigos de Jesús habían notado que sus discípulos no se lavaron las manos antes de comer el pan, hecho que provoca una afrenta a este grupo de fariseos y escribas, porque estaba afrentando las tradiciones de los ancianos, de lo que ya ellos habían dicho y lo que habían establecido que se debía hacer antes de comer. Esto se consideraba como una obligación. Para ellos era de carácter obligatorio que todo el mundo se debía lavar las manos como un acto de purificación o santidad a la hora de comer. Estas cosas para ellos denotaban que una persona era verdaderamente santa por el hecho de tener una práctica externa con referente a lo que verdaderamente dice la ley de Dios. Y ellos se argumentaban de ciertas cosas escritas en el Antiguo Testamento, como por ejemplo cuando el pueblo debía lavar todas sus ropas cuando el Señor iba a descender sobre el Sinaí, como también cuando los sacerdotes, antes de realizar diversas funciones sagradas, debían bañarse. También es cierto que Aarón y sus hijos se les dio la orden de lavarse las manos antes de cumplir los deberes del tabernáculo, y que bajo ciertas condiciones específicas la ley le exigía al pueblo en general lavarse las manos. Pero lo cierto también, mis hermanos, es que la ley de Dios en ninguna parte prescribe el lavamiento de las manos para toda persona, en toda situación, el hecho de lavarse las manos. Por lo tanto, el argumento de los fariseos y de los escribas quedaba sin peso. No tenían un soporte escritural, no tenían un soporte bíblico para argumentar el mandamiento que ahora le estaban imponiendo al pueblo. Es decir, ellos estaban marchando bajo un legalismo, bajo una orden
humana, porque esa ordenanza no existe en ninguna parte de las Escrituras. Esta era meramente una tradición de los ancianos. No había ningún soporte bíblico para que ellos pudieran sustentar todas las cosas que ahora estaban reclamando. Entonces la pregunta de ellos fue: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición? Ellos quebrantan la tradición porque es que no se lavan las manos, Jesús. Jesús les responde con otra pregunta: ¿por qué quebrantan vosotros mismos el mandamiento de Dios? Cuando Jesús responde con esta pregunta, es como si les estuviera diciendo: ustedes no tienen ninguna autoridad moral para decirme eso a mí. Y se lo voy a explicar por qué. Si mis discípulos están quebrantando la tradición, ustedes están quebrantando algo mucho más importante, y es la santa ley de Dios, porque la están colocando por debajo de sus mandamientos. Ahora bien, hay algo que sí tiene es un mandamiento, y algo que sí tiene un soporte bíblico, y que ustedes están enseñando enseñando a quebrantar, y que también lo quebrantan. Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o madre muera irrepresiblemente. Honrar a padre y madre significa más que obedecerles. ¿Y por qué? Porque esta obediencia se interpreta en un sentido puramente externo. Es la actitud interior del hijo lo que hace que verdaderamente esté dando honra a su padre, a su madre. Es decir, es la actitud de mi corazón como hijo lo que verdaderamente está honrando a mi padre y a mi madre. Pero los fariseos decían otra cosa. Porque si leemos nosotros bien, los fariseos le decían y le enseñaban a las personas que dijeran a sus padres que cuando vinieran a pedirle algo, digan que ya lo que ellos tienen ha sido consagrado a Dios. Entonces, de esta manera, el hijo quedaba exento de su responsabilidad con su padre. Pongamos un ejemplo. Si yo en mi casa tengo los recursos, tengo dinero, tengo la alacena llena en mi casa, y mi mamá o mi papá llega a mi casa a pedirme una ayuda para ella, y yo le respondo: mami, lo que pasa es que yo todo lo que tengo en mi casa ya lo he consagrado al Señor, por lo tanto no te puedo dar nada. Entonces ya de esa manera quedaba como que justificado, porque ya lo que tenía lo había consagrado al Señor. Pero Jesús en este pasaje lo que verdaderamente está enseñando es que la honra proviene directamente de mi corazón, de la intención de mi corazón. Y no debo meter al Señor en cuestiones cuando yo no quiero responder por lo que de verdad me toca hacer. Toda obediencia egoísta o de mala gana hacia mi papá o hacia mi mamá ya la invalida la honra. Si yo respeto digo que tengo respeto, pero en verdad lo que tengo es un miedo y no hago las cosas por miedo a mi padre, a mi madre, estoy invalidando ese mandamiento. Y los fariseos enseñaban lo contrario. Ellos enseñaban que diciendo que lo que tuviera en mi casa o lo que yo tenga, cualquier cosa con la cual puedo ayudar a mi padre y a mi madre, ha sido consagrado a Dios. Entonces de esa manera ya yo invalido el mandamiento del Señor, porque en este caso el Señor lo que está viendo y juzgando es verdaderamente la intención de nuestros corazones. A los padres no solamente se les honra con lo material, sino con la intención del corazón. El legalismo de estos hombres había quedado al descubierto en ese momento. Había sido totalmente destrozado por las palabras de Jesús.
La actitud de Jesús hacia la santa ley de Dios era exactamente lo contrario a la actitud que tenían los fariseos frente a la misma. Pero cuando el corazón es corrompido al punto en que ya ahora yo como una persona que enseña la ley, que enseña los mandamientos de Dios en una forma piadosa, pero en que en realidad no la estoy viviendo, eso me convierte en un hipócrita. Soy un hipócrita cuando enseño la ley de Dios, las verdades de Dios como realmente no han sido descritas. Y eso es lo que el Señor hace con estos hombres. Les llama hipócritas. Ustedes son unos hipócritas y ahora les pasa a mostrar el verdadero problema de la sociedad y de nosotros también. Versos 7 al 20. Esto es lo segundo que el Señor hace para poder mostrar a las personas cuál es el verdadero problema. Verso 7, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo él les dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro les dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros son aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Estas palabras, mis hermanos, nos muestran la realidad de muchos de nosotros en este tiempo, que así como los fariseos, bendecimos a Dios con nuestra boca, es decir, de una forma exterior, pero las acciones de nuestro corazón están lejos de Él. Decimos una cosa, pero hacemos otra. Y cuando el corazón se encuentra alejado de Dios, la palabra de Dios se cambia por los preceptos de los hombres, como en un inicio los fariseos hacían con el pueblo. Enseñaban cosas, un legalismo, unas cosas enseñadas por ellos. Juzgaban la santidad de una persona a través de lo que hacían exteriormente, o con el simple hecho si se lavaban o no las manos. Ellos determinaban si eran santos o no, o sobre si esa persona estaba viviendo en santidad o no, por los hechos exteriores. Y aunque hay una realidad que debemos nosotros también asumir, y es que nuestra santidad se debe exteriorizar, pero no todas las acciones que nosotros hacemos determinan si somos santos o no. Y eso era lo que estaban haciendo los fariseos. Pero nosotros también somos como ellos. Decimos cosas, pero hacemos otras. Jesús, habiendo reprendido a los fariseos y a los escribas, ahora se vuelve a la multitud y los llama así para enseñarles, para decirles, y les dice: vengan, escuchen y entiendan, oigan lo que tengo para decirles, escuchen adecuadamente lo que hoy van a escuchar. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Es decir, lo que Jesús está diciendo de una manera muy sencilla y clara tiene que ver con el argumento que presentaron los escribas y los fariseos, porque para ellos el no lavarse las manos
era contaminar el alimento, y al consumir el alimento, entonces la persona quedaba contaminada también. Y ustedes y yo sabemos que cuando los fariseos hablaban, siempre se mostraban como los más santos y puros. Pero a través de las escrituras podemos observar que no es así. Ellos estaban utilizando o utilizaban la conexión de lo que pasaba con los alimentos y cómo tú los consumías a una parte ya espiritual. Pero Jesús les da una verdadera interpretación a la ley en ese momento. Porque Jesús pone su mirada no en lo físico, sino en lo espiritual, diciendo que ningún alimento, en la forma como se tome, aunque no estamos con esto promoviendo el hecho de que las personas no se laven las manos, pero es que los alimentos, de la manera en que se consuma, no tiene el poder de contaminar al hombre, sino que lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca. Ya estamos hablando en términos espirituales. ¿Por qué? Porque la verdadera contaminación es aquella que proviene del corazón. Y ese es el verdadero problema de la sociedad. Un corazón contaminado y corrupto. Un corazón cruel y corrompido por el pecado. Ese es el problema de la sociedad y de los hombres. La verdadera contaminación se encuentra alojada en el corazón. El corazón es ese almacén que emplea la boca como instrumento para desbordar todo lo que en él hay. Los pensamientos, los sentimientos son verdaderamente contaminantes cuando hay un corazón corrompido, y en esto pone Jesús todo su énfasis del texto en el cual nosotros estamos discerniendo en esta mañana. Él pone el énfasis donde corresponde, no en las cosas físicas, sino sobre lo espiritual y permanente. Y los fariseos se ofendieron con estas palabras. Ellos a estas palabras se sintieron ofendidos, y eso que estas palabras no fueron dirigidas a ellos, porque si observamos el texto dice que Jesús llamó así a la multitud, pero sin embargo ellos resultaron ofendidos. De la misma manera hoy muchos de nosotros podemos estar ofendidos, porque hemos creído que el corazón es un símbolo de amor, un símbolo de pureza, un símbolo de amistad. Pero lo cierto, mis hermanos, es que el corazón es un símbolo de maldad, es cruel, es perverso y es lo más engañoso que existe sobre la faz de la tierra. Ellos se sintieron ofendidos y repelidos por causa de su corazón pecaminoso. Y entonces comenzaron a pensar y a dar a conocer sus malvados sentimientos en contra de Jesús. Y los discípulos sabían estas cosas, y por eso le dicen a Jesús: oye Jesús, ¿te das cuenta que los fariseos se han ofendido con esta palabra? Sin embargo, Jesús lo que les dice es: déjenlo, porque toda planta que no ha sido plantada por mi Padre va a ser desarraigada. Es decir, todo aquel que no ha sido escogido para salvación, pues será desarraigado del reino eterno de Dios. Y estas cosas ofenden a muchos. Los ciegos no pueden guiar a ninguna persona. Sin embargo, Jesús los muestra a los fariseos como unos ciegos que eran guías de ciegos. Es decir, de aquellos que no querían escuchar lo que verdaderamente importa en la vida de un hombre. Y por seguirlos, ellos también terminarían perdidos. Pero estaba pasando algo, y es que Pedro ahora le pide una explicación a Jesús acerca de la parábola que él ha dicho. Y Jesús
le dice a Pedro, mira Pedro, no es algo extraño que la multitud no sepa de qué estoy hablando. No es algo extraño que los fariseos y los escribas tampoco sepan de qué estoy hablando. Pero ustedes que están conmigo íntimamente, que andan conmigo a todos lados, ustedes todavía de verdad no saben de lo que yo estoy hablando. Lo que yo estoy diciendo es que ninguna cosa que ustedes se coman podrá contaminarlos. Porque lo que ustedes se coman, ustedes lo comen y va a la letrina y nada de eso puede contaminarlo. Pero lo que está dentro de su corazón, eso sí los puede contaminar a ustedes. Esa es la manera práctica y sencilla en la cual el Señor le explica a sus discípulos la palabra que acabo de utilizar en contra de los fariseos. Porque lo que sale de la boca, mis hermanos, del corazón viene. Y eso es lo que contamina a toda la sociedad. Ningún alimento contamina. Nada que nosotros podamos ingresar por nuestra boca contamina. Pero sí las palabras que nos dicen o las palabras que decimos, los hechos que hacemos, eso sí pueden contaminar al hombre. El corazón es el núcleo del ser humano. Es el manantial de los pensamientos, de las palabras y los hechos que nosotros vemos en el verso 19. En el corazón se alojan todas estas cosas. Se alojan los malos pensamientos, se alojan los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. El corazón es la bodega de todas estas cosas. Un corazón corrupto es lo que aloja todo esto que hoy estamos viendo en este texto. Entonces, mis hermanos, no importa cuántas veces queramos nosotros lavar nuestras manos para comer, no importa cuánto queramos hacer para cumplir la ley de Dios, nada de lo que hagamos podrá lavar nuestra inmundicia. Lo que necesitamos nosotros es que nuestro corazón sea circuncidado y lavado por la sangre de Cristo y que su gracia nos ayude. Eso es lo que verdaderamente nosotros necesitamos, que nuestro corazón sea transformado por el poder del Evangelio del Señor. La única propuesta real y eficaz para cambiar la sociedad es el Evangelio. El Evangelio es lo único capaz de transformar esa bodega de maldad en algo que realmente glorifique al Señor. Dios desde el principio sabía cuál era el verdadero problema del hombre. Un corazón caído, pecaminoso, un corazón duro e impenetrable como una roca sólida, con una coraza de maldad capaz de producir la más cruel insensibilidad hacia el ser humano. La perversidad que en él habita llevó a muchas generaciones a destruirse unas con otras, al punto de provocar el silencio del Creador por mucho tiempo. Muchos en ese tiempo, al igual que nosotros, mis hermanos, se preguntaban también, ¿por qué tanta guerra? ¿Por qué se matan unos con otros? ¿Por qué muchos hacían lo que no querían hacer? ¿Cuál era el problema? ¿Recuerda la pregunta que hicimos al inicio del mensaje? ¿Quiénes son los verdaderos culpables? Pues bien, mis hermanos, quiero decirte que el verdadero culpable de todo lo que nosotros estamos observando hoy es el corazón. Es un problema del corazón. Ellos pensando que era un problema que se podía resolver fácilmente, que quizás era algún problema político y que podía ser solucionado con la llegada de un rey, depositaron su confianza en eso. Así hay muchos también que quizás estamos a la espera de un mejor gobierno,
de un mejor presidente y depositamos nuestra confianza en eso. Estamos actuando de la misma manera como el pueblo de Israel lo hizo. Y a la verdad es que el rey sí llegó, pero no llegó para atacar los problemas de que los hombres creían que el rey iba a atacar, sino que vino para atacar la verdadera fuente del problema. Su amor comenzó a mostrar el pecado. Su palabra comenzó a actuar como un martillo que quebranta la piedra. Y con su muerte y sangre derramada en el madero, comenzó a quitar la coraza y a lavar las inmundicias que habitaban en nosotros. Con su resurrección llenó de esperanza a los que hoy sufrimos los embates de esta vida. La sociedad, mis hermanos, necesita que su corazón sea circuncidado para que pueda ser transformada, y el único capaz de hacerlo es Jesucristo. Y nosotros como iglesia tenemos la misión de proclamarlo. Las entidades políticas, estas son las aplicaciones generales para el texto, y es que las entidades políticas y religiosas, mis hermanos, no son la salvación del mundo. La salvación de toda la humanidad ha sido manifestada en Cristo Jesús. Dios sabía que nuestro mundo necesitaba ser salvado, y aún mucho antes de que cualquier gobierno existiera y fuera formado, ya Él lo sabía. Él demostró al mundo que la redención no podía lograrse a través de ningún poder humano, ni a través tampoco de algún poder económico, o que pudieran confiar en el poderío militar de algún gobierno. La verdadera paz, la alegría y la esperanza, el gozo y la salvación de la humanidad se logra solo a través de la obra de fe, amor y gracia que Dios ha tenido con todos nosotros. Dios nos ayude, mis hermanos, a poder compartir con esta sociedad caída las promesas del Evangelio. Dios nos ayude también a poder mostrar al mundo una mejor propuesta de gobierno, una propuesta que nos puede llevar a todo aquel que crea a un mejor gobierno, a un reino eterno, donde no exista más el dolor, donde no exista más el sufrimiento. Esa es la propuesta que debemos presentar nosotros a la sociedad. Damos gracias a Dios. Yo quiero que por favor usted me ayude y me acompañe a orar. Señor, te damos gracias, Padre amado, por el mensaje del día de hoy. Padre, queremos pedirte perdón, Señor, porque hemos pecado contra ti. Muchas veces hemos transgredido, Señor, tu gloria y tu santidad. Perdónanos, Señor, porque en nosotros muchas veces ha existido el legalismo y juzgamos a las demás personas por sus acciones exteriores, sin saber quizás cuál es su comunión contigo, cómo es su comunión contigo. Te queremos pedir, Señor, que también puedas ayudarnos, Dios mío, a que primeramente nuestro corazón sea transformado por el poder que hay en tu palabra, Señor. Que nuestro corazón pueda ser mudado, cambiado, circuncidado, Señor amado, por el poder de tu evangelio. Pero también pedirte que nos ayudes a proclamar las verdades eternas que hay en tu palabra, a poder mostrar esta mejor propuesta a las personas, la propuesta que existe en tu palabra de un mejor gobierno, un gobierno el cual su rey es bondadoso, misericordioso, Señor. Perdónanos porque muchas veces también creemos que la solución a todos nuestros problemas se encuentra en el Estado, cuando no es así. El Estado no es nuestro Dios eres tú. A ti te debemos todo, Señor, de ti dependemos, mi Rey.
Hoy que hemos sabido cuál es el verdadero problema, Señor, que sabemos ahora que es un problema del corazón, primeramente transforma el nuestro, para que de esta manera proclamemos tu evangelio y que tu evangelio transforme los corazones de esta sociedad. Te damos gracias. Amén.